Buenos días, muchas gracias por acompañarnos aquí esta mañana. Está con nosotros Marta García Aller, que ha tenido la gentileza de venir a presentar su última criatura editorial, que se titula El fin del mundo tal y como lo conocemos, ¿no? Un título que puede parecer un poco apocalíptico, ¿no? Pero quien se sumerja en la lectura del libro descubrirá que tiene poco de apocalíptico y que es un verdadero canto al futuro, ¿no? Podría decirse casi que es como una especie de mirilla, ¿no? A través de la que podamos asomarnos y si no ver el futuro que se nos avecina, que posiblemente está mucho más cerca de lo que todos pensamos, si al menos poder intuirlo, ¿no? Creo que es un ensayo, no es un libro de ciencia ficción, es un ensayo, ya digo, bastante realista con los pies en la tierra. Bueno, ¿quién es Marta García Aller? Todos lo conocéis, posiblemente de los que nos acompañáis esta mañana. Es periodista, actualmente la podéis leer en el diario digital El Independiente, del que forma parte desde su lanzamiento en septiembre del año 2016. Fundamentalmente escribe artículos de opinión, pero también aporta esa mirada. Yo diría que Marta es una persona, además de inteligente, es lúcida, es certera, es mordaz, es perspicaz, es decir, la lista de adjetivos que se le podría aplicar sería infinita, ¿no? Digo que se puede leer, la podéis leer a diario en las páginas del Independiente, y también es colaboradora, que es otra faceta por la que es muy conocida, es colaboradora habitual del programa radiofónico La Brújula de Onda Cero, y también colabora los fines de semana en el programa de Cantizano, Por fin no es lunes. Marta García Aller, pese a que es casi una millennial, no se le puede aplicar esa etiqueta porque es nacida por poco antes del año 82, pero es una periodista de largo recorrido, ¿no? Antes de llegar al Independiente, pues ha pasado por otras redacciones, ha pasado por El Mundo, ha pasado por Actualidad Económica, ha pasado por la agencia EFE, también ha tenido una breve etapa en Bruselas. No sé si el tiempo como el que nos acompaña hoy fue el causante de que decidieras poner fin a aquella etapa, y en su currículum pues atesora algunos de los premios de periodismo económico más importantes de este país. Bueno, una pequeña pincelada para que sepamos quién es Marta García Aller, para el que no la conozca, y poco más. Yo le voy a dar la palabra a ella. Me gustaría que ella de alguna forma nos trazara qué es lo que pretende contar, ¿no? Ella insiste mucho en el libro que quiere contar el futuro, pero con lo que está pasando actualmente, ¿no? O sea que vamos a desaparecer determinadas cuestiones, determinadas tareas, determinadas profesiones que nos han acompañado en los últimos 25 o 50 años y que hace unos años podrían ser algo inconcebible no pensar en su existencia. Va a ocurrir determinadas cosas que ya se están intuyendo, la ciencia le va a poder ganar el pulso al envejecimiento, en fin, son algunos de los temas que se abordan en su libro, creo que tratados con muchísimo rigor. Insisto, es un libro escrito de una forma rabiosamente amena, trufado de referencias, de artículos periodísticos, después de haber hecho un montón de consultas con especialistas de todo tipo, y yo creo que lo interesante es que Marta nos dé de alguna forma un poco cuáles son las claves que ella nos ha querido contar en el libro, pero sobre todo ella y sobre todo vosotros disfrutaremos mucho si al término de su exposición abrimos un turno de intervenciones para que le podamos plantear aquellas cuestiones que consideremos de interés a la autora. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Antonio. No lo ha mencionado él, pero lo haré yo. Tengo la inmensa suerte de tenerlo como compañero en El Independiente, así que si se quieren ustedes asomar, también podrán leer a Antonio Salvador, uno de los mejores periodistas que para mí sin duda hay en este país. Y voy a ser breve, sobre todo porque quiero saber la lectura que Antonio ha hecho, que sé que se lo ha estado leyendo este fin de semana y tengo muchas ganas de ver lo que le ha parecido. Para mí es un lector privilegiado, así que me permitirán que luego también, somos aquí periodistas los dos, no lo podemos evitar, sea la que le haga las preguntas también, si me deja. Porque para mí escribir El fin del mundo tal y como lo conocemos era sobre todo hacerme preguntas, hacernos preguntas. Creo que es la única manera honesta
que tenemos de viajar al futuro. A mí me genera escepticismo, no lo puedo evitar, también esto lo llevamos en la profesión, aquellas personas que nos hablan del futuro explicándonos lo que va a pasar, como si lo supieran. Y de verdad que yo, por más que busqué la bola de cristal para escribir El fin del mundo tal y como lo conocemos, no la encontré. Lo más parecido, lo más honesto periodísticamente era consultar a mucha gente, ver las fuentes, ver lo que está pasando. Y lo que pasa es que tenemos muchas dudas, tenemos mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar en un mundo que está cambiando tan deprisa, que cambia tecnológicamente tan rápido, hay tantos avances que a veces da hasta vértigo, que no terminamos de entender bien lo que está pasando. Y la lectura que yo creo mejor se puede hacer del libro es quedarse con más dudas de las que uno tenía antes de empezar, porque el futuro va precisamente de hacernos preguntas y va de mirarnos en el espejo de otras veces en la historia que hemos cambiado muy deprisa, como estamos cambiando ahora con la llegada de Internet, que yo sé de que no soy millennial del todo, porque yo sí recuerdo cómo era el mundo antes de Google. Tenemos en la redacción del periódico compañeros que ya no se acuerdan cómo era el mundo antes de Internet. Los que hemos vivido consultando enciclopedias Larousse, los que hemos vivido llamando al telefonillo para ver si los amigos podían bajar, y los que hemos vivido utilizando aquello llamado teléfono fijo, sabemos lo rápido que ha cambiado el mundo en muy poco tiempo. Pero es verdad que a las nuevas generaciones les cuesta entender bien cómo era esto. Una lectora del libro me decía hace poco que, hablando con su hija de 9 años, le preguntaba a la madre, cuando le explicaba los cambios de los que habla el libro: pero es verdad, mamá, que cuando eras pequeña los teléfonos no hacían fotos. A la niña le costaba entender que eso fuera posible, y no mandaban mensajes los teléfonos, y los llamabais teléfonos. ¿Y qué comíais?, le preguntó, porque le parecía que hablaba de un lugar prehistórico, lejano en el tiempo y muy oscuro y difícil de entender, aquel mundo en el que los teléfonos no hacían fotos. Fijaos que es algo, como quien dice, de antes de ayer. Hace apenas 10 años ni siquiera existían los smartphones, y los smartphones lo están cambiando absolutamente todo. Pensábamos que nos iba a cambiar la manera que tenemos de comunicarnos, pero es que también nos está cambiando la manera que tenemos de comer, la manera que tenemos de pedir un taxi, la manera que tenemos de trabajar y hasta de enamorarnos, porque ahora la gente se enamora a través de la pantalla del teléfono, y esto es algo tan nuevo, que es normal que nos pille desconcertados. Por eso creo que es muy necesario, más que nunca, que nos hagamos muchas preguntas para intentar aterrizar todos estos cambios. Creo que la revolución tecnológica que estamos viviendo no se entiende viendo el telediario, no se entiende con la última presentación que haga Apple o que haga Google del último aparato tecnológico de moda. Yo creo que se entiende haciéndonos preguntas, entendiendo y respetando que esto verdaderamente es una revolución que afecta a la manera que tenemos de aprender, de educar a los hijos y de hacernos mayores. Lo cambia absolutamente todo, y como ha sido tan rápido, todavía no tenemos claro hacia dónde nos lleva. Los teléfonos fijos, antes no tenían apellido porque no había más que esos, pero cuando llegaron los móviles los tuvimos que apellidar con fijo. Tardaron 60 años o 70, desde que llegaron a España hasta que fue normal que hubiera uno en cada casa. Para cuando era normal en los años 80, hasta los años 80 no lo fue, que todo el mundo tuviera un teléfono en su domicilio. Todo el mundo ya sabía utilizar el teléfono, lo había visto 1000 veces en las películas, lo había leído muchas veces en las novelas. Antes de tener un teléfono todo el mundo sabía lo que era, porque desde los años 20 ya habían sido algo que tenían las casas de la gente con más recursos. Sin embargo, los móviles no llegaron así, llegaron de repente y han venido sin manual de instrucciones. Por eso están afectando a tantas y tantas áreas. Pero en el libro, como contaba Antonio, se viaja al futuro a través de las cosas que se nos están acabando, porque lo que viene ni siquiera lo podemos nombrar, no existen palabras para lo que no tenemos todavía entre nosotros, no existe el nombre con el que explicarlas, pero sí existe lo que está desapareciendo a nuestro alrededor, y al teléfono le debemos muchos finales de los que estamos viviendo. El final del dinero, por ejemplo, es uno de ellos, el dinero en efectivo. ¿Cómo va a ser ese mundo en el que todos los pagos sean digitales? Ya no es tan difícil de imaginar, tecnológicamente es posible vivir sin dinero físico en el bolsillo. El reto es más bien social. ¿Estamos preparados para dejar rastro de todos y cada uno de los pagos que hacemos en nuestra vida? Desde que somos niños se podría reconstruir nuestra vida entera con los gastos que hacemos. ¿Queremos eso? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A dónde nos llevaría? ¿Veis? Es inevitable que surjan más preguntas que respuestas. Me parece que es un momento fascinante, y que los que tenemos la suerte de haber conocido el mundo antes de Internet
es un privilegio que no va a tener ninguna generación futura. Fue como la generación que vivió el mundo de la llegada de la electricidad. La generación que vivió cuando llegó la luz eléctrica nunca volverá a... Los que la conocieron el mundo a oscuras, ya no existirá ninguna otra generación que viva ese shock, ese cambio. Y es realmente fascinante que hayamos podido conocer el mundo antes de Google, porque ninguna de las generaciones venideras va a poder decir algo así. Por eso, para viajar al futuro también a veces es bueno viajar al pasado. Y os invito a viajar a la estación de bomberos de Livermore, es un pueblo de California, donde es probable que ahora mismo no esté lloviendo, porque allí la lluvia, como normalmente en Sevilla, es poco habitual. La estación de bomberos de Livermore fue uno de los primeros edificios públicos del mundo que tuvo luz eléctrica. Y en 1901 allí se encendió una bombilla de 60 vatios, la bombilla de Livermore, que sigue a día de hoy luciendo 1 millón de horas de luz después. La misma bombilla era una bombilla, una tecnología de otro tiempo, del tiempo en el que las cosas duraban. Fijaos, una bombilla que dure 117 años luciendo sin parar. ¿Qué pasó? Pues que las bombillas que se hacían para durar se confirmaron no ser un buen negocio para los fabricantes de bombillas. Y los 4 fabricantes de bombillas más importantes del mundo de la época, los grandes hombres poderosos, porque eran todos hombres, que dirigían las empresas de energía eléctrica, que era la que dominaba el mundo, se reunieron un 23 de diciembre de 1923, con todas las calles encendidas con luz eléctrica. Habían ellos mismos inventado la moda de decorar las calles con bombillas para ponerlas de moda. Era algo que hasta entonces, hasta que ellos lo pusieron de moda, no era habitual, pero era la energía, la electricidad que cambió el siglo XX por completo. Y estos señores tan poderosos se reunieron aquel 23 de diciembre para acordar dejar de fabricar bombillas como la de Livermore, hacer bombillas que se estropearan a las 1000 horas de lucir, que es como estar, para entendernos, un mes luciendo de forma ininterrumpida. Acordaron que las cosas se estropearan, fabricarlas para que se estropearan, lo que luego se llamó obsolescencia programada. Esto es algo que también está desapareciendo, es muy curioso, deja de tener sentido la propia obsolescencia, que en el siglo XX pasó de ser un remedio contra el consumo, parecía una buena noticia que se estropeara porque incentivaba la economía, y de repente se transformó en una conspiración que hacían los grandes fabricantes poderosos en contra del consumidor, y hay países como por ejemplo en Francia que hasta está prohibida por ley fabricar cosas que se estropean. Y puede que una de las cosas que desaparezca en el futuro sea hasta la propia obsolescencia, porque deja de tener sentido que las cosas se estropeen cuando las cosas van perdiendo valor. Ahora las bombillas del futuro ya no son para lucir, ya no son para iluminar. Philips tiene algunas bombillas que se conectan por internet y son el cerebro electrónico de las casas que van a tener inteligencia artificial. Entonces lo que se le pide a la compañía no es ya cuánto dura una bombilla, sino que ese servicio, la conexión de los datos, funcione. Y por eso el futuro va más de usar que de tener, y deja de tener sentido que las cosas se estropeen, porque la innovación es tan rápida que ya no tiene sentido poseerlas, lo que queremos es utilizarlas. Está pasando, por ejemplo, con los coches. Tuvo Elon Musk, el dueño de Tesla, una discusión con un cliente por Twitter, un cliente que había comprado uno de sus carísimos coches, unos de los que empiezan a incorporar más inteligencia artificial y que prometen conducirse solos dentro de poco, los coches sin conductor. Y el cliente le protestaba que se hubiera gastado $100.000 en comprarse un vehículo Tesla, y al año siguiente ya se hubiera quedado viejo el vehículo, porque habían surgido tantas innovaciones nuevas que hacían el nuevo coche algo mejor. Y le pedía a Musk que por favor diera alguna solución a los clientes para poder actualizar el coche, como quien actualiza el teléfono móvil. Quería actualizar el coche. Y Musk le dijo, además está la conversación, se puede buscar por Twitter porque era en abierto, que él no iba a pensar en los clientes del pasado, que tenía que pensar en los clientes del futuro, que no iba a ralentizar la innovación porque se quedaran viejos los coches. Ya no tiene sentido fabricar coches o teléfonos que se vayan a estropear, porque la innovación va a dejarlos viejos. Ni siquiera hace falta que se estropeen porque el cliente los quiere innovar. ¿Qué pasa? Que cambiar de teléfono cada 2 años, aunque sea molesto, es algo que ya estamos más o menos
habituados a hacer, pero cambiar de coche cada 2 años o cambiar de casa cada 2 años, si los sistemas de inteligencia artificial, si las actualizaciones dejan viejo el sistema, el cerebro de la casa, no nos lo vamos a poder permitir. Así que el futuro es muy probable que vaya más de usar que de tener, que contratemos con las empresas actualizaciones constantes. No hace falta que el coche sea mío, lo que quiero es que esté a la última. Yo le pago un dinero y me lo tiene a la puerta de casa cuando lo necesite, lo voy a pagar lo que lo necesite. Esto ya preocupa mucho a los fabricantes de coches, que se dan cuenta que muchos jóvenes ya no aspiran a los 18 años a tener un vehículo. Esto pasa mucho ya en el centro de las ciudades, en Madrid, Barcelona y en Sevilla también, donde tenemos servicios de coches compartidos, igual que de bicis, igual que de motos. Con el transporte empieza a pasar lo que ya vivimos con la música. Cuando la música dejó de ser algo que íbamos a una tienda a comprar y que poseíamos el disco, ahora la música la usamos lo que nos hace falta, la queremos tener, la canción que nos apetece cuando nos apetece. Pues eso está pasando también con el transporte y con otras muchas cosas. Por eso a lo mejor vamos a vivir para ver el final de las cosas, el fin de las cosas como propiedad, porque lo que nos va a interesar es usarla. Y mientras sigue luciendo la bombilla de Livermore 117 años después, aquella tecnología de cuando las cosas duraban, nos estamos encaminando hacia un mundo que cambia tan deprisa que sería inimaginable una tecnología que vaya a durarnos 100 años más. Y eso nos pasa, y me parece fascinante también, sobre todo para las nuevas generaciones, con la educación. ¿De verdad creemos que lo que se estudia ahora mismo en una universidad, en una facultad de Derecho, o de Economía o de Ingeniería, va a servir a esa persona para tener trabajo en el año 2050? Con lo rápido que está cambiando el mundo, es muy difícil imaginar que la formación vaya a ser algo del inicio de nuestra vida laboral y pasa a ser algo más necesario a lo largo de toda la vida. Porque cuando el mundo cambia muy deprisa, al final lo que tenemos que ser son nómadas del conocimiento, formándonos todo el rato para adaptarnos, igual que aprendemos a utilizar el teléfono, la última actualización del teléfono móvil, que parece que nos cambian las reglas del juego y tenemos que empezar otra vez de cero, pues eso nos está pasando mucho con la vida cotidiana. Por eso el libro, de verdad, a mí me parece que es más optimista de lo que a veces el título puede hacer parecer, porque va a traer muchas cosas buenas el futuro. Yo creo que es particularmente bueno que tengamos que quitarle la carga negativa que tiene la palabra novato. Me parece que ser novato es algo malo. Nadie quiere ser un novato, todos queremos ser experimentados, pero nadie puede ser alguien experimentado en un futuro en el que nos están todo el rato cambiando las reglas. Y eso es un cambio de mentalidad súper importante que estamos empezando a ver ahora, y yo lo veo particularmente en las empresas. Las empresas y gente muy experimentada en sectores que empiezan a reconocer en alto que no entienden lo que está pasando. No sé hacia dónde nos dirigimos. Grandes empresarios del motor, grandes consultores de tecnológicas que empiezan a decir en alto, mira, el mundo del futuro no lo entiendo. Y creo que es el primer paso para adaptarnos a él. Saber que un mundo en el que todo está conectado lo cambia absolutamente todo, que Internet no es algo que pasa dentro de un ordenador, Internet lo está cambiando absolutamente todo, como lo cambió la luz eléctrica de principios del siglo XX. La luz empezó siendo algo que iluminaba, como la estación de bomberos de Livermore, algo que iluminaba por la noche. Y de repente la electricidad, a lo largo de las décadas, se convirtió en una energía imprescindible para todas y cada una de las cosas que hacemos en nuestra vida, desde hacer un café hasta alisarnos el pelo con la plancha. La electricidad está en absolutamente todas partes. Pues eso es lo que está pasando con Internet. Por eso es tan importante que nos hagamos las preguntas de cómo va esto a cambiar mi día a día, porque a todos nos afecta. Sería como tan ingenuo pensar que no nos afecta o que se puede vivir de espaldas a Internet como haber vivido de espaldas a la luz eléctrica en el siglo XX. No puedes. Eso, quieras o no, te va a afectar. Pues será mejor conocer los cambios, porque son muchísimas las cosas que se nos están acabando alrededor. Los videoclubs y el fax parece lo más evidente. Tecnologías que parecían del futuro que ahora cuesta explicarle a la gente de 18 o 20 años cómo funcionaban. Pero es que son tantas las cosas que se acaban a nuestro alrededor. Decíamos el final del dinero, pero es que también se acerca el fin del petróleo. La energía que va a mover el futuro ya no va a ser como los combustibles fósiles y contaminantes. Está claro que eso está cambiando y vamos a un mundo que funciona de manera diferente, con lo que eso va a cambiar el poder de los países poderosos y los que no lo son.
ahora eran poderosos los países que tenían petróleo, pero en un mundo de energías renovables el poder va a cambiar de manos. También se acaba, no solo las cosas, se acaban también las ideas. Está desapareciendo la privacidad. Fijaos que hoy hemos sabido este fin de semana que la campaña de Donald Trump en Estados Unidos se aprovechó de la filtración de 50 millones de cuentas de Facebook con todos los datos para poder hacer una campaña política acorde con los sentimientos, con el estado de ánimo de las personas. O sea, la inteligencia artificial y el Big Data ya permite procesar datos a un nivel que pueden personalizar el mensaje para influirnos según nuestro estado de ánimo, ya no solo según nuestra ideología, sino según nos encontramos en cada momento. Eso cambia las reglas de la democracia tal y como la conocemos. Y es normal que no estemos preparados para esto, porque es un cambio tan profundo, son unas nuevas reglas del juego para las que no habíamos todavía pensado leyes ni maneras de protegernos. Pero es que gran parte de esa privacidad ni siquiera hace falta robarla, como hizo la campaña aparentemente de Trump, porque muchas de las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana las estamos compartiendo voluntariamente. Si apenas hace 10 años nos hubieran dicho que llamaríamos antes del WhatsApp, cuando la gente todavía hablaba por teléfono, ¿os acordáis? Que hubiéramos llamado a nuestros amigos para decirles lo que estábamos cenando o el aspecto que tenía, o mandarles una foto de la cena del restaurante o la tostada de aguacate, no hubiéramos entendido nada. Hubiéramos dicho, pero ¿qué más le da a mi familia lo que estoy cenando? Y ahora lo estamos haciendo constantemente. Necesitamos compartir todos y cada uno de los actos que hacemos en nuestro día a día. Parece que si no lo compartes no lo has vivido. Y esto en las nuevas generaciones es aún más evidente. Cuando yo era niña, la idea del diario, donde escribías tus pensamientos más privados y las cosas con las que soñabas, era algo que se guardaba bajo 7 llaves y en un cajón secreto debajo de la ropa interior para que nadie lo encontrara. Y ahora esa idea de privacidad, de pudor a lo que estás sintiendo o haciendo, es muy difícil de explicar a los adolescentes porque ¿por qué no lo iban a compartir? Si lo estoy haciendo, lo estoy pensando, quiero que lo sepa todo el mundo. Esa privacidad de puertas abiertas está cambiando y está cambiando nuestra manera de ver el mundo y tiene mucho que ver con la tecnología. Por eso a mí la parte de la tecnología que más me interesa y que creo que es la que da forma al futuro es cómo nos cambia la vida cotidiana. Y son muchísimas las cosas de la vida cotidiana que nos está cambiando, que hay más profundo que cambiar la manera de comunicarnos las familias. Antes hablábamos, ahora es verdad que tenemos más información que nunca de qué están haciendo los primos terceros, pero en realidad no hablamos nunca con ellos. Puede que estemos viviendo el fin de la conversación, que ya la gente no necesite tanto hablar cara a cara y nos comunicamos en diferido, escribiendo mensajes o grabando notas de voz, pero no hablamos tanto en persona como se hablaba antes. Se están entremezclando muchos cambios que sin duda van a dar forma al mundo del futuro. Hay pros, hay contras, y yo creo que al futuro no hay que tenerle miedo, ni siquiera a la robotización, ni siquiera al fin del trabajo hay que tenerle miedo, que es otro de los grandes finales que se avecinan. El fin del trabajo, tal y como lo conocemos, ya lo estamos viviendo. Antes el trabajo era algo que se hacía en una oficina o en una fábrica unas cuantas horas al día y luego se libraba los fines de semana. Pero en el mundo conectado, en el que estamos pendientes todo el rato, según las profesiones, claro, pero digamos que nunca termina uno de cerrar la puerta del despacho porque siempre recibimos mensajes que nos hacen estar alerta. Las horas que trabajamos ya no son las mismas, pero las leyes que nos protegen a los trabajadores todavía vienen del siglo XX, no están actualizadas, eso también tendrá que cambiar. Y en un mundo en el que el futuro del empleo esté automatizado y que las tareas rutinarias, en vez de hacerlas los humanos, la hagan las máquinas, la hagan los robots, a lo mejor tenemos que trabajar muchas menos horas porque del trabajo sucio se encargan los robots. Y por trabajo sucio no me refiero al trabajo que ensucia las manos, porque los robots ya están haciendo muchas de las tareas de los despachos de abogados, de las consultas de los médicos, están haciendo muchas de las tareas de los brokers de bolsa, de todas esas profesiones que antes parecían a salvo de la automatización porque eran trabajo intelectual. Bueno, es que les estamos enseñando a las máquinas a pensar. Van a ser capaces de hacer muchas de las cosas que hacemos los humanos. ¿Y esto es una buena o una mala noticia? Pues dependerá de cómo lo gestionemos, pero lo que está claro es que está pasando ya. Y si en el futuro el trabajo lo hacen las máquinas y nosotros tenemos una renta universal, pues tampoco parece mal plan. Esto se está empezando ya a estudiar y no sé, ¿ustedes qué pensarían de un futuro en el que todos cobráramos 2.000 euros al mes?
y no se nos pidiera nada a cambio por ello. Uno puede elegir seguir trabajando si quiere tener un negocio, o puede seguir estudiando, o viajando por todo el mundo, o teniendo muchos hijos y pasar el tiempo entero con la familia porque del trabajo se encargan los robots. Esto sí que parece ciencia ficción y sin embargo ya lo están experimentando en algunos lugares, en Estados Unidos, también en Europa, en Finlandia, están haciendo este experimento. Y Combinator, que es una startup estadounidense en Silicon Valley, ya está experimentando con humanos qué hacemos si nos dan 2.000 euros, 2.000 dólares allí, 2.000 dólares al mes sin pedirnos nada a cambio. Y observan, el único trato es durante 2 años observar. ¿Qué hace la gente? ¿Sigue con su vida normal? Es como un sueldo en Nescafé, pero a lo bestia. Sigue con su vida normal, estudia, trabaja, se lo gasta todo jugando al póker, se queda viendo la tele como un parásito social o se dedica a tareas de voluntariado, a ayudar a su sociedad, a formarse y a leer poesía decimonónica. Realmente no sabemos qué haríamos los humanos en ese futuro, pero no es descabellado pensar que nos dirigimos hacia algo así si realmente los robots van a hacer el trabajo, gran parte del trabajo que hacemos los humanos. Hasta ahora el paro se cobraba en función a lo que uno había trabajado, pero es que el sistema de desempleo está pensado para un mundo de pleno empleo, en el que no te dan dinero si no es a cambio de algún servicio prestado a la comunidad, pero si la sociedad no puede garantizar el acceso a un puesto de trabajo, ¿por qué va solo a tener que cobrar el subsidio a aquella persona que haya trabajado? Mucha gente ni siquiera va a poder tener el acceso a esa opción. A lo mejor hay que vincular esos subsidios a lo que uno aporta a la comunidad, no necesariamente a través del trabajo, sino de otras muchas formas. Eso parece más acorde con la sociedad digital a la que nos dirigimos. Son muchísimos los cambios y como hablaba Antonio de la posibilidad de abrir el turno de preguntas, no me quiero extender más. Pero les invito a que empiecen a mirar alrededor cuánto de lo que nos rodea está a punto de desaparecer o tiene más o menos futuro en un mundo digital, porque ahí es donde están las oportunidades. Los que sepan ver qué es lo que va a necesitar este mundo conectado del futuro, yo creo que van a tener una vida mucho más adaptada a la realidad. Y hay algo que seguro va a necesitar el mundo del futuro, que eso es lo que me hace vivirlo con más esperanza, el fin del trabajo o la robotización. Es que las empresas van a seguir necesitando, no sé si trabajadores, pero consumidores sí, van a seguirnos necesitando. Y los humanos somos mucho mejores consumidores, mucho más lucrativos consumidores para las empresas que las máquinas, porque las máquinas solo van a pedir lo que necesitan y nosotros estamos encantados de adquirir muchas cosas que no nos hacen falta. Así que yo creo que el sistema va a tenerse que reinventar tarde o temprano para un futuro en el que el trabajo lo hagan las máquinas, pero los humanos sigamos siendo al menos imprescindibles como consumidores y como ciudadanos. Hay que empezar a buscarle el hueco, pero mirando una mirada muy realista, porque en algún lugar ahora mismo se estarán reuniendo señores y señoras poderosos, como cuando en 1923 se reunieron los fabricantes de bombillas a decidir que tenían que hacerlas que se estropearan, para darle forma a las reglas que va a tener el mundo del futuro, que no van a ser las del siglo XX, esas están desapareciendo, y la mentalidad de los que recordamos el mundo antes de Google también irá desapareciendo. Me parece que es una oportunidad irrepetible la que estamos viviendo los que hemos conocido los dos mundos, y creo que la mejor manera de viajar a ese futuro es haciéndonos muchas preguntas. Vamos a empezar con las de Antonio, porque yo creo que van a ser seguro de lo más oportunas. No quiero rehuir la pregunta que tú me planteabas al principio de qué me había parecido. Yo creo que, a mi juicio, desde un punto de vista muy personal, para mí una de las grandes fortalezas que tiene la lectura del libro es que pone delante de tus narices cuestiones que con las prisas tú no te has planteado y al menos te obliga a hacerte determinadas preguntas. Pero no es porque Marta se haya subido a un púlpito y ella esté de alguna forma pontificando o intentando adivinar el futuro de qué es lo que pueda ocurrir, no. Es que, como decía antes, su reflexión están acompañadas pues, de opiniones, a mi juicio, muy fundadas, de bioquímicos, de catedráticos, de oncólogos, de gerontólogos, es decir, que todo tiene una base bastante científica.
Creo que ella en el libro pues va contando, y hay algunas cosas que sí podemos verla más visible, más a corto plazo, como que pueden desaparecer. Hablaba ella del fin del petróleo, ¿no? Que se habla que en algunos países pues se sitúa la fecha de caducidad en torno al año 2030, del fin del dinero en efectivo, ¿no? Paradójicamente que sea Suecia quien la haya ya puesto fecha, cuando fue el primer país que emitió un billete en el año 1600, hace algo más de cuatro siglos. A mí le preguntaría muchas cosas a Marta, tendríamos toda la mañana para estar aquí hablando. Ella habla del fin de los coches con conductor a corto plazo, el fin de las cabinas telefónicas es una realidad ya, ¿no? Y en cualquier caso, si nos reuniéramos aquí dentro de 50 años y algunos de esos posibles cambios que atisbamos en este momento no se produjeran, siempre podríamos hacer como hizo Red Bradbury, ¿no? Cuando en el año 50 pronosticó que el humano terminaría colonizando Marte. Cuando 50 años después eso no ocurrió, él tuvo una expresión muy ocurrente que dijo: la culpa es de la humanidad que ha malgastado el tiempo bebiendo cerveza y viendo la televisión. Yo, una de las cuestiones que me gustaría, has planteado temas muy interesantes, por ejemplo, el tema del fin de la privacidad, todo el rastro que vamos dejando hoy en el mundo digital, eso de alguna forma nos va a convertir en esclavos de determinadas compañías, va a ser absolutamente previsible nuestros movimientos, hay como un gran hermano que nos tiene controlado diariamente. Y luego una cosa bastante más banal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué poder tiene el libro que nos convoca hoy y que ha sido incapaz? El libro también va a desaparecer a corto plazo, Marta, y es decir, ha salido la tablet, ha salido los lectores digitales, pero aquí seguimos en torno a un producto de papel que se inventó hace 5 siglos. Y yo creo que el libro, por empezar con la última pregunta, tiene muchísimo futuro. Pero no porque lo tengamos nostalgia, no como el futuro que puedan tener los discos de vinilo que han vuelto a resurgir en ventas, porque tenemos un poco de nostalgia del pasado que está desapareciendo. Creo que el libro tiene futuro porque es tecnológicamente superior, porque al libro no se le acaba la batería. Al libro, además, lo puedes llevar a leer a la playa y no te deslumbra la pantalla. No se estropea si le das un golpe. Y eso ahora mismo los lectores electrónicos que tenemos no lo pueden ofrecer. Cuando lleguemos a una tecnología que pueda competir con eso, seguramente pues lo vayamos dejando de lado. Pero es que el libro, si tiene futuro, es porque tecnológicamente es superior. Lo que pasa es que cometemos a menudo el error de considerar tecnología solo aquello que se inventó después de que nosotros naciéramos. No consideramos tecnología que haya agua al abrir el grifo en casa, lo damos por hecho, nos parece natural. Igual de natural que ahora le parece a un adolescente que los teléfonos hagan fotos o tengan internet, ni siquiera lo consideran tecnología, lo dan por hecho. Y el libro no lo consideramos tecnología, pero lo es, y es una tecnología extraordinaria, difícil de superar. Cuando lo consigamos superar con los elementos electrónicos, como ha pasado con los periódicos, que ahora mismo para la información que circula de manera efímera, es verdad, es superior un teléfono para estar informado que un periódico impreso, porque el periódico impreso necesita una distribución y una logística que lo ralentizan mucho y lo encarecen. Tecnológicamente, sin embargo, el libro, que es algo pensado para perdurar, tiene todavía un atractivo superior porque sabemos que no lo vamos a perder a no ser que lo prestemos, si no, lo seguiremos teniendo. Y por enlazarlo con la idea de la privacidad, el libro también tiene una mayor privacidad. Nadie tiene por qué saber lo que estamos leyendo ni estamos dejando rastro. Yo creo que todavía el libro tiene tecnológicamente un futuro muy brillante y qué mejor sitio que la Feria del Libro de Tomares para resaltarlo. De verdad que le auguro todavía tecnológicamente mucho futuro al libro. Y a la privacidad, me parece que la pregunta que tenemos que hacernos es si la vamos a seguir necesitando o no. Porque la privacidad es un invento relativamente reciente de la vida en las grandes ciudades. En los pequeños pueblos, en la primera mitad del siglo XX, la privacidad no era tal. Todo el mundo lo sabían todo de todos. Sin embargo, a medida que la vida se fue haciendo más urbana, tuvimos mayor celo en lo que hacíamos de puertas para adentro y creíamos que nadie se enterara. O paseando por una gran ciudad, esa sensación de anonimato que en las novelas de Jane Eyre nadie experimentaba. Llegaba un forastero a la ciudad y era un gran acontecimiento que daba pie a una novela entera. Un solo forastero con el que alguien se pudiera casar, que no conocía desde niña, ya era toda una
revolución. Y ahora mismo el concepto casi de forastero ni siquiera existe, cuando no sabemos ni cómo se llama el vecino del quinto. Ha cambiado mucho el concepto de privacidad en el siglo XX y más va a cambiar en el siglo XXI. A lo mejor hasta desaparece. Y si desaparece será porque no la echaremos de menos. La hipótesis que ya se está trabajando en grandes cadenas de tiendas, lo está haciendo Amazon ya en tiendas físicas que tiene en Estados Unidos, la idea de que cuando un consumidor entre, cuando un cliente entre en una tienda, esa tienda, gracias a los sensores y a la inteligencia artificial, no solo sepa quién es, cómo se llama, sino el número del calzado que usa, si le gusta más el rojo o el azul, si va a irse de viaje dentro de 2 semanas a Japón, el hecho de entrar en ese espacio y que te den lo que necesitas antes incluso de que tú lo pidas, o que a lo mejor no te acordabas que te hacía falta pasta de dientes, pero esa tienda está conectada con tu nevera y entonces te lo va a decir, llévate pasta de dientes, ahí careceríamos por completo de privacidad, pero a lo mejor nos hace la vida más fácil. Voy a traducir la pregunta para los que no la hayan podido escuchar. Comentaba la señora con mucha certeza, si no les estamos enseñando demasiado a los robots, si no será demasiado arriesgado el poder que puedan llegar a tener. Es sin duda una pregunta de las más importantes de las que hay que hacerse. Entre los retos, por ejemplo, está decidir si puede un robot o no, como decían las leyes de Asimov, algo tan básico como acabar con vidas humanas en las guerras. ¿Pueden los robots tomar esas decisiones? Hay muchos científicos que están pidiendo a la comunidad internacional una gran cumbre donde se comprometan todos los países a no fabricar ningún robot que pueda acabar con una vida humana. Pero es que luego llegan otras hipótesis. ¿Qué pasa si la vida humana con la que acaban es la de un terrorista que está amenazando la vida de cientos de personas en una ciudad? Como ya ha pasado en Estados Unidos, donde la policía detonó un robot para acabar con un francotirador, para no poner en riesgo la vida de ningún policía de los que no podían acercarse a ese edificio. ¿Está justificado en ese caso? Es para salvar más vidas, pero no deja de ser una máquina acabando con la vida de una persona sin un juicio previo, pero es una persona que está matando gente. Son muchas las preguntas que tenemos que hacernos cuando estamos desarrollando una máquina capaz de pensar en el sentido más básico, no de tomar decisiones, porque esas máquinas solo van a hacer para lo que las programemos los humanos, pero sin duda es algo que nos debería preocupar. También es verdad que este miedo lo hemos tenido siempre los humanos con los grandes avances tecnológicos. Cuando llegó el ferrocarril, que es a mí un ejemplo que también me gusta mucho porque lo veo muy similar a lo que estamos experimentando ahora, y creo que Internet nos está cambiando la concepción del espacio y el tiempo, está haciendo que desaparezca la paciencia, ya no tenemos paciencia como la teníamos antes porque lo podemos conseguir casi todo con un clic. También cambió la dimensión del espacio y el tiempo la llegada del ferrocarril, acercó distancias que antes eran impensables recorrer en un día. Y cuando se inauguró la primera línea de ferrocarril en Manchester, los periódicos de la época avisaban de los riesgos que se podían correr, que a lo mejor se le cortaba la leche a las vacas al pasar el tren por el campo, que a lo mejor se le salía a las personas que montaran en el tren el corazón del pecho porque a 50 kilómetros por hora nunca nadie había viajado. Y entonces teníamos mucho miedo porque nunca antes se había hecho. Y luego, poco a poco, al conocer mejor la tecnología, lo fuimos adaptando. También pasó con la llegada del automóvil. Cuando llegó el automóvil había manifestaciones en las calles, en los centros de las ciudades, porque lo consideraban un arma mortífera. Moría mucha gente en el caos, porque ni siquiera se habían inventado las señales de tráfico. Entonces, claro, llegaban los primeros automóviles a los centros de las ciudades y había muchísimos atropellos. Se inventó el código de circulación y se inventaron las señales de tráfico. Pues ahora mismo le pasa un poco lo mismo a la inteligencia artificial. Yo confío que a base de plantearnos todas estas preguntas, y por eso insisto en la importancia de las preguntas, desarrollemos ese código de circulación que todavía no tenemos para ordenarlo todo. Nos ha pasado más veces y lo hemos resuelto así. La tecnología, cuando es muy novedosa, al principio da miedo. Le damos un poco de orden y al final conseguimos que lo que sirva es para hacernos la vida más fácil, que al fin y al cabo, desde que inventamos la rueda, es para lo que nos ha servido la tecnología. Gracias. ¿Alguien más?
el riesgo de no tener que pensar, porque ya lo piensen para todas las máquinas, también es un miedo que la tecnología ha tenido siempre. Creo que es Platón el que escribía en Fedro, cuando se inventa la escritura, que la escritura también es una tecnología. Había mucho miedo a que, por culpa de la tecnología, los humanos perdiéramos la memoria. El hecho de poder dejar cosas escritas era sacar de lo que tenían antes siempre en la cabeza a una tecnología, que era un papel que un escriba dejaba por escrito, y temíamos que la memoria humana desapareciera por culpa de la escritura. Eso lo contaba Platón hace miles de años. Yo supongo que si lo hacemos bien, que las máquinas piensen cuándo tenemos o no que comprar cepillo de dientes o el papel higiénico, tampoco es algo que vayamos a echar de menos realmente en lo que nos haga más humanos. Es algo que posiblemente, bien empleado, podíamos dedicar ese espacio de pensamiento a pensamientos más creativos o de más emoción o de preocuparnos de las cosas realmente importantes de la vida, que realmente no creo que sea cuando compramos la pasta de dientes. Pero es verdad que para eso hay que usar bien la tecnología y que el riesgo de convertirnos en parásitos a los que las máquinas les van haciendo todo alrededor, tampoco es descabellado imaginarlo. Lo decía Ray Bradbury, la tecnología no es ni buena ni mala, y si llegamos o no a Marte no va a depender tanto de la tecnología como de si la dedicamos a ver la final de la Champions en vez de a conquistar el espacio exterior. Eso va a depender de nosotros. Esperemos que el futuro sea tan luminoso como esta mañana intenta abrirse paso. Marta, muchas gracias. Seguro que quedan muchas preguntas en el tintero. La autora va a estar por aquí si la queréis abordar. Gracias a todos por vuestra presencia. Buenos días.